Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén con ánimos, que tengan gozo en el Señor, que tengan suficiente para llegar al final de la meta, fortalecidos en el Señor. Y bueno, hoy traje una carta que es muy rica para compartir, para leer, que está en Efesios, la carta de los Efesios. Así que bueno, vamos a ir leyendo la carta y vamos a ir parando algunos conceptos. Se mueve un poco porque ahí Gonzalo me regaló un pie de... se mueve ahí. Un pie de teléfono, así que estoy enriquecido. Gracias por el regalito, Gonzalito. Bueno, recién se cortó, así que no sé por qué. Vamos a avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Les quiero hacer un comentario con respecto a la riqueza que tenemos en la Escritura. Dice que había una mujer en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, los nombres en inglés se me borran, pero en 1930 era una mujer de las más ricas en el mundo. Se calculaba que tenía 100 millones de dólares, en esa época era muchísimo dinero, y era una persona muy miserable, tanto que su hijo perdió una pierna. Cuenta la historia que esta mujer tenía un hijo que perdió la pierna porque ella buscaba un mejor precio o alguien que no le cobre nada para curar la gangrena de su hijo y terminó perdiendo la pierna y murió totalmente siendo avara, ¿no? Una mujer que tenía mucha riqueza y terminó siendo avara. Y a veces no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos en la palabra de Dios. El que no la descubrió todavía, el que no se ha empapado, el que no se ha enamorado de la palabra del Señor, es porque le falta una maduración, porque no podemos apartar al Señor del verbo, de la palabra. Él es la palabra, el espíritu de Él, la forma de manifestarse es a través de la palabra. Así que les ruego, hermanos, que todos tomen el gusto de leer la palabra, de enamorarse de su palabra, de examinarla, de preguntar, de inquirir, de meditarla. Y bueno, vamos a leer la carta de Efesios y vamos a ir viendo las riquezas que Dios tiene para sus hijos. Esto que hago a modo de introducción es para que entiendan la magnitud que tiene que tener la palabra en nosotros, de qué manera tiene que estar anclada en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos... Trate la reposera si quieres afuera, ¿sí? Que uno no se da cuenta. Una persona que va a un hotel, ¿no? A un hotel a pasar una semana y lo único que pide en desayuno para no gastar, pide unos cereales, ¿no? Está una semana comiendo cereales y cuando se va dice, bueno, ¿cuánto es la cuenta? Y la cuenta no variaba porque estaba todo incluido, estaban incluidos los cereales, desayuno, merienda, cena, pero se dieron cuenta cuando se fueron del hotel que estaba todo incluido. Bueno, muchos cristianos pasan por esta vida sin saber la riqueza que tenemos en la palabra. Con carito. La riqueza que tenemos en Cristo Jesús, en su palabra. Y bueno, espero que todos le tomen el gusto a la palabra, que la escuchen. Los que son más haraganes por ahí para sentarse a leer, hay cantidad de personas que la leen por uno, que ponen en YouTube y escuchan un capítulo, una carta, para poder ir enriqueciéndonos. Vamos hacia esa riqueza, que todos lleguemos a una estatura, a una medida, a una profundidad, a conocer al Señor. Estos días hablábamos con los hermanos crecidos, con los ancianos, con los presidentes de la deidad de Jesucristo, y es realmente enriquecedor, más allá de las variaciones que tenemos, estudiar la palabra de tal manera que podamos enriquecernos unos a otros y no estar discutiendo pavadas o política o moda o esas tonterías vanas de esta tierra. Bueno, arrancamos con Efesios 1 y arranca así, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El primer dato que tenemos en estos dos versículos es que los santos están vivos. Si alguna persona ahí descolgada todavía está con un pie en el catolicismo o escucha esta predicación, sepan que los santos de la Biblia estaban vivos. Los santos somos
los llamados por el Señor, apartados para el Señor, esos somos los santos. No son esos de yeso que no se mueven, sino que los santos están vivos y los apóstoles hacían milagros en vida, no después de muerto o la figura. Entonces llama a los santos que están en Efesios y arranca: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y arranca por bendecir el nombre del Señor, como en la oración modelo que nos da el Señor, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que hagas tu voluntad. El Señor tiene que estar en nuestras oraciones como la preeminencia. Primero, la oración que digo: bueno, Señor, te pido que me des esto, te pido esto, te pido aquello. Primeramente bendecimos al Dios y Padre. Primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como que Él está en otra dimensión. Tenemos que tomar nosotros dimensión de con quién estamos hablando y en qué lugar se encuentra Dios y en qué lugar nos encontramos nosotros como seres humanos. Así que Pablo arranca bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya confusión cuál es el Dios. Porque dice, cada uno cree en un Dios. No, bueno, hay muchos, cada uno tiene un Dios a su manera. No, el Dios verdadero es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya ese versículo, ese pedacito de palabra encierra muchas cosas. Acá dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendiciones espirituales que son gozo, paciencia, paz, bondad, fe, misericordia. Con bendiciones espirituales, cosas que no tienen un valor comercial. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Uno obtiene estas riquezas cuando está en una posición espiritual, cuando uno está en el cielo, cuando uno es ciudadano del cielo. No es de Noroeste, no es bahiense, no es de Villamitre, no es de Olimpo, no es de Boca, ni de River, ni peronista, ni anti-K, ni pro-K, ni de ningún partido. Nosotros somos del cielo. Entonces Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es un lugar espiritual, así como dicen los físicos cuánticos ahora que hablan de universos paralelos, o sea que pueden estar ocurriendo dos realidades a la misma vez. Nosotros estamos acá y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, en la eternidad del Señor. Eso nos trae paz a la mente, eso nos trae gozo, ¿no? El pensar en esas cosas. Cuando uno piensa en los problemas que tiene acá, cómo va a pagar la luz, el agua, el gas, decir, bueno, yo sé que hay un lugar donde voy a estar en paz, sé que hay un lugar donde encuentro gozo, donde encuentro tranquilidad, y es estar sentado en un lugar celestial con Cristo, donde el Señor me da paz, donde me da la paciencia necesaria para esperar, me da las buenas obras para que andemos, y nos enriquece con toda bendición espiritual en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Entonces dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dice que nos escogió en Él. Esto en otras palabras, puede ser que Él ya nos había pensado, ya nos había imaginado, o Él ya se había propuesto en su plan dentro de sí mismo el hacer esto que está haciendo con nosotros hoy en día. Ya lo tenía pensado, ¿no? El Señor, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo estábamos en Él? Si todavía no se había hecho ni el mundo, ni los árboles, ni los animales, ni los peces, ni el ser humano estaba hecho. Entonces, ¿cómo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? Estábamos en su mente, estábamos en el plan de Dios. Ya estaba el plan de Dios de tener muchos hijos, de traer muchos hijos a la gloria de Él, ¿no? De que vivamos como seres humanos y después llevarnos a su gloria. Era su voluntad desde antes de la fundación del mundo. Por eso podemos estar confiados en el Señor, que el Señor no improvisa, que todo lo que sucede en este planeta, todo lo que sucede en esta tierra, ni un pájaro cae sin que nuestro Padre lo sepa. Tiene en cuenta todas las cosas, hasta vuestros cabellos están contados. Por eso podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador y no hay que temer nada. Entonces, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. Apartados, ¿no? Santificados, purificados, apartados para Él, consagrados. Cuando vos consagrás tenés algo especial, ¿no? No sacás cualquier cucharita, cuando viene visita sacás la cucharita especial, ¿no? Él nos consagró para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una obra que hace el Espíritu Santo, en la cual nosotros colaboramos en el Espíritu Santo, alineándonos y estando en comunión con el Espíritu y con los hermanos. Entonces nos escogió en 5, dice, en amor también nos escogió. Nos escogió en amor. El Señor, por el puro afecto de su voluntad, que creo que más adelante lo leemos, Él nos quiso desarrollar su amor, quiso expresarnos su amor antes de la fundación del mundo, ¿no? Y dice, Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació hacerlo así. Lo hizo porque Él quiso, en su sola potestad. No lo ayudó nadie, no se inclinó más por uno que por otro, sino que Él antes de la fundación del mundo nos predestinó, nos llamó, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, según el puro afecto de su voluntad. No tenía ninguna contaminación, no tenía ninguna no es como las personas que a veces, como se dice ahora, este no da puntada sin hilo, ¿no? Si da una puntada, no. El Señor es por puro amor, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a ver si llegamos a eso, y si no, Nicolás o Seba, vamos a seguir con esta carta que es muy rica. Entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, el camino, sabemos que es Jesucristo, no hay otro camino. Según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Y acá nos dice el para qué. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En ese momento vamos a alabar, dice, la gloria de su gracia. O sea, vamos a entender lo que el Señor nos regaló y cuánto le costó. Y esa alabanza va a aparecer cuando el Señor dice, vi una multitud de vestidos blancos y todos cantaban un cántico nuevo y adoraban al Señor y alabamos al Señor. Imagínense lo que debe ser, ¿no? Ir a un concierto, un recital, ir a un Oscar, ¿no? Y nosotros, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que participemos de este evento cósmico que va a suceder en el final de los tiempos, para estar en su presencia, para alabanza de su gloria. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En Jesús tenemos la redención por su sangre. ¿Qué es la redención? Cuando alguien redime algo, es que alguien tiene algo empeñado. Uno deja un reloj empeñado y después cuando consigue la plata, pone la plata y rescata, redime a esa persona que ya era de Él. Por eso dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por un tiempo vivimos esclavos del pecado y de la muerte en esta ley, y Él nos redimió por su sangre del poder del pecado y de la muerte, de la causa de nuestros males y del efecto de ese pecado. Bendito sea, por eso bendice tanto Pablo, porque te nace del corazón bendecir a Dios, entendiendo cuál es su obra. Y me gustaría que todos los hermanos que están acá, los que no se conectan, los que ven después el estudio, que estemos todos en un mismo espíritu, en conocerlo al Señor, en conocerlo en profundidad, en tener amor por su palabra, en amar su palabra, en amarla, en entenderla, porque Él le gusta cuando uno ama su palabra. Israel tropezó porque iban tras la ley, porque se lo obligaba, porque era algo que tenían que hacer. No es que uno se tiene que congregar, no tenemos que congregar los jueves, los sábados, y hay que hacerlo. No. Uno tiene que amarlo, esto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él nos perdona según la riqueza de su gracia, de su bondad, de su riqueza, no según nuestra mezquindad. Si fuera por nosotros estaríamos condenados desde el principio, porque somos bastante avaros, tacaños, calculadores, mal pensados. Uno tiene misericordia, pero la tiene hasta ahí. Acá dice que el perdón de pecado es según la riqueza de su gracia, no según nuestra medida de perdón. Así que gloria a Dios, bendito sea Dios que nos perdona según la riqueza que Él tiene para con nosotros y no según nuestras mezquindades. El 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
esta riqueza de su gracia, la hizo sobreabundar en nosotros, ¿no? Esta riqueza tiene un sentido, sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría, ¿no? Para que podamos vivir de acuerdo a la sabiduría, no solamente es saber, sino saber aplicar la palabra en nuestra vida. Cuando el Señor nos aconseja de cómo llevar nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, nuestro trato con los familiares, con nuestros hijos, con la gente, con el Evangelio, el Señor nos capacita y nos da sabiduría e inteligencia. En otra parte, creo que en Colosenses dice inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que ahora lo vamos a entender. Nos hizo dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Estas cosas ya las había decidido el Señor antes que existiera el mundo, antes que existiera el universo, antes de todas las cosas, Él ya tenía un plan, el Señor. Y nosotros estábamos en ese plan. Ya había un plan antes. Y dice que nos dio a conocer este misterio. Fíjense, el 10 dice, va desarrollando este misterio y dice, ¿cuál es el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. Todas las cosas, toda la esfera de lo visible y de lo invisible, las va a reunir en un punto solo, y es en Jesucristo, ¿no? Ahí está el punto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿no? O sea que todos los tiempos, todas las cosas se resumen en un punto, en la muerte de Jesucristo, en el nacimiento, en la obra redentora de Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, y todo el universo gira en torno, el espacio, el tiempo, todo está en la comprensión, está en Jesucristo. Por eso es que los aliento a que conozcan a Jesucristo, porque el Señor tiene misterios para nosotros, para los que le buscan, para los que le aman, tiene misterios para cada uno de ustedes, un misterio especial. No es lo mismo lo que le va a decir a Jacqueline, lo que le va a decir a Seba, lo que le va a decir a Gonza, a Lolo, a Alejandra. No es lo mismo. Dios tiene un misterio, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, y estaría bueno que cada uno lo busque cuál es su don, busque cuáles son sus debilidades, busque en Cristo, ¿no? Todas estas riquezas que están ahí. Entonces dice que Él ya se había puesto a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿no? En el despliegue del tiempo, a través del tiempo, Él puso a Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que todo está sujeto a un solo punto, que se llama Jesucristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Jesucristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Un destino previo ya teníamos en Cristo Jesús. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es algo muy interesante y es muy difícil de explicar, ¿no? Como decía Pablo, de esto tenemos mucho que hablar y es difícil de entender porque se han hecho tardos para oír, ¿no? Porque se han hecho perezosos para escuchar, para entender la Biblia. Y bueno, me gustaría que todos busquen esta predestinación que el Señor ha tenido en nosotros, ¿no? Dice, conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es algo que no depende de nosotros. Uno puede de alguna manera cuestionar por qué unos sí, por qué otros no, ¿no? Y entonces Pablo dice, dirá el vaso hacedor, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué si Dios quiso hacer, ¿no? Un vaso de utilería y un vaso de cristal? ¿Qué le podemos decir si Él hace todas las cosas? Entonces, bendito sea Raúl. Entonces, Él asimismo, en Cristo Jesús tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, Dios, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Acá se está refiriendo también no solo a los gentiles que habían creído en ese momento, sino al pueblo hebreo, de cómo habían sido predestinados y cada uno tenía su lugar. Pablo, Pedro, los discípulos, el que lo iba a entregar, ya estaban todos predestinados para el rol de cada uno que tenían que hacer cada uno, ¿no?
Pero dice que el fin es que para que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. ¿No? No sé si a alguno le gusta, no sé, Coldplay, le gusta, no sé, iría a verlo a los Chili Peppers ahí en Sebastián. Soñaba la vez pasada que tocaba con los Chili Peppers. Algunos, no sé, le gustará AC/DC, ¿no? O bandas de reggaetón, ahora no conozco ninguna, Ozuna, no sé. Pero tenemos boletos en primera fila, tenemos boletos expendida por el Señor, tenemos boletos para entrar, para alabar al Señor en ese gran día, el día en que el Señor venga a buscar a su esposa. Eso es lo que nos está diciendo. Tenemos ese destino de alabarlo al Señor. Tenemos millares y millares, junto a millares de ángeles, junto a los seres celestiales, junto a los querubines, todos dando gloria a Dios. Imagínense que a veces uno se le pone la piel de gallina cuando cantamos todo en el Espíritu, que estamos ahí reunidos los hermanos, como se extraña ahora, ¿no? Que no estamos todos juntos. Pero imagínense, ¿no? Pueblos enteros, ciudades de todo tipo, de toda nación y lengua, todos alabando al Señor, alabándolos, ¿no? En ese momento maravilloso. Entonces dice, nos sigue dando, ¿cómo le puede decir? Nos sigue dando datos de esta riqueza. El 13 dice, en él también ustedes, ¿no? A los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese pedacito de escritura es totalmente maravilloso. Es maravilloso para la persona que lo va a leer en la Reina Valera, en la Dios habla hoy, en la Translineal, y leerlo y escucharlo y digerirlo y masticarlo y rumiarlo hasta que le saquemos todo el jugo de lo que dice, ¿no? En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello de Dios tenemos que nadie lo puede quitar. Tenemos una seguridad en el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos tiene que dar testimonio de que somos hijos de Dios y que no haya quien nos aparte de esa seguridad. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria? ¿No? Es el certificado, es la garantía, el Espíritu es la garantía de que vamos a recibir esta salvación, esta redención completa, porque toda la carne va a ser redimida. Este cuerpo de corrupción se va a vestir de incorrupción, va a vencer la muerte a través del Espíritu. El Espíritu va a hacer vivificar nuestra carne, así como el Espíritu, ¿no? Vivificó a Jesucristo, nacido de mujer, ¿no? Varón perfecto, varón justo, ¿no? El Espíritu vivificó ese cuerpo, ¿no? El de Jesucristo, y lo transformó en algo glorioso. Por eso la mujer, cuando lo querían tocar, dice, no me toques porque aún no he subido al Padre, aún no he sido glorificado. Hizo como una mutación, como una transformación, como una metamorfosis. El Espíritu hace y revive la carne. Y es lo que va a pasar con nosotros al final de los tiempos, ¿no? La redención final de la posesión adquirida. Por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, quiero que me ayuden ustedes también, que ayuden a los ancianos, a los pastores, a orar por vosotros, a orar por ustedes. A que la gente cuando me diga, che, fulano, qué bien, qué buen hermano, que realmente esta persona que me recomendaste, qué bien, ¿no? Como el hermano Andrés, que recibo siempre buenas críticas, de Luque, de los hermanitos, grandes y pequeños, hay muchos, ¿no? Qué buena persona, cómo cambió Tavo, me dijeron acá en la ferretería, cómo cambió ese chico, ¿no? Que tengamos ese testimonio, ¿no? Por esta causa yo también, dice, habiendo oído vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, ¿no? Esto se tiene que ver, se tiene que escuchar. Nosotros tenemos que escuchar, qué bueno que Cata fue a visitar a Vale y le llevó esto, y Valeria está llamando a Camila, y Alejandra se está juntando con Romy para orar, y Romy fue a visitar a fulano, y él está orando por esto. Que escuchemos nosotros que andamos en amor,
No, que fulano le debe plata a este, no sabe la perrada que le hizo este, no sabe, te cuento algo tremendo. No, hermano, esa noticia nos duele en el corazón. Entonces, que podamos estar escuchando que andamos en amor, que hemos creído el Evangelio y que andamos en amor unos con otros, a pesar de nuestras debilidades y nuestros errores, pero que andemos en amor. No debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros. Entonces Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando uno está andando en amor, cuando uno está bien aceitada, cuando la iglesia está bien aceitada, cuando estamos en comunión, cuando estamos los cercanos, los lejanos, estamos todos en comunión, Él puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y poder conocer más exactamente al Señor. Miren, hermanos, que hace muchos años que leo la Biblia y no dejo de maravillarme. Es el libro de cabecera, no hay otro libro comparable a la Biblia, no hay otro que tenga tanta riqueza y siempre vamos descubriendo algo nuevo. El otro día recordamos este versículo en la peluquería, el que piensa que sabe algo aún no sabe nada como tiene que saberlo. Cuando hay una idea que más o menos se te va acomodando ahí, viene una persona y dice, ¿cómo pasa esto? Y otra vez al releer y a ver y abrir la cabeza para que el Señor nos dé entendimiento en estos misterios que Dios preparó para los que le aman. Y estos misterios están esperando ahí para vos, para que Dios te revele los misterios, si es que lo amás, si es que lo buscás. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Saben cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado? ¿Saben a qué nos llama el Señor? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en los cielos? ¿Cómo es la vida eterna? ¿Cómo Dios va a traer sanidad a las naciones? ¿Cómo va a hacer que un niño no muera de pequeño? ¿Cómo va a hacer que los viejos cumplan sus días? ¿Cómo va a ser que vamos a gobernar sobre la tierra? ¿Cómo va a ser que todas las naciones van a venir a adorar al Señor de mes a mes, la tierra, el cielo? ¿Cómo va a ser eso? Entonces el Espíritu que nos ha dado el Señor es para esto, para que uno despierte el entendimiento, el conocimiento y pueda conocer cuáles son las cosas a las que Él nos ha llamado. Entonces dice, al hombre el entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es el resplandor? ¿Cuánta es la potencia? ¿Cuál es la grandeza? Por eso hoy hacía mención a esta mujer que era rica, ¿no? Y era muy avara y vivió toda la vida como una pobre, se murió como pobre siendo multimillonaria, ¿no? Esto me hace acordar al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando el padre perdona a este hijo que se había ido, el hermano dice, Señor, este tipo se lo gastó todo en rameras, anduvo, se despilfarró toda la plata y viene y vos le mandás a matar el cordero más gordo. Y yo que siempre estoy con vos, nunca me diste un cordero, nunca me diste nada. Y él dice, hijo, siempre estuviste acá conmigo. Si querés algo, lo tendrías que haber tomado, lo tendrías que haber agarrado. ¿Se entiende? Tenemos un montón de riquezas y no las agarramos. Fíjense, ahora hay 11 conectados. Fíjense, cuando empezamos los estudios bíblicos éramos 20 conectados. Espero que todos después pongan, yo lo vi, las personas que lo ven después, la gente que está trabajando, entiendo que hay gente que está trabajando, que está ocupada, ¿no? Que ponga y que diga, yo lo escuché. Porque realmente la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que amarla, debemos querer saber, porque Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y al que tiene, le va a dar más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Entonces es necesario que nosotros hagamos crecer el fuego del Espíritu. Hay cosas que le competen al Señor y hay cosas que nos competen a nosotros, ¿no? Más adelante vamos a ver que dice, no os embriaguéis con vino, Graciela, no os embriaguéis con vino, dice, lo cual es disolución, antes sean llenos del Espíritu. Entonces, ¿a quién le dice que sean llenos del Espíritu? No es algún fuego que cae, sean llenos ustedes. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Leyendo la palabra, ¿no? Leyendo la palabra, leyendo, amándola. Entonces,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Conocer el contrato, conocer en profundidad cuáles son las cosas que el Espíritu nos ha concedido para que las tengamos hoy. Si el Señor dice, vengan a mí y descansen, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestra alma. No, uno va, mueve cielo y tierra, se pone ansioso, quiere hacer las cosas y dice al final no tengo descanso, pero ¿no sabés que tenés descanso en el Señor? ¿No sabés que poder decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre? ¿No sabés que el Señor no nos va a desamparar? Que el Señor tiene un propósito. Carita, te saluda Blanca. Entonces, debemos conocer. Y sigue. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Es algo incalculable. No nos olvidemos, la vez pasada estudiamos que Dios, el infinito, Dios el eterno, la traducción que es el eterno, es algo inconmensurable, algo que no se puede, es sublime, es algo realmente que la mente del hombre no alcanza a comprender. Si no fuera a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, no podríamos conocer junto con todos los santos cuál es la grandeza de nuestro Dios, ¿no? ¿Cuál es la deidad? El otro día hablábamos con Nico, ¿no? Dios Jesucristo en el Padre en el Hijo, Él en nosotros en comunión con Él. Y todos seamos uno, cuando el Padre sea todo en todos. Es tremendo entender esas cosas. ¿Y cómo son reveladas a través del Espíritu? No pueden ser conocidas con el intelecto solamente, sino con el Espíritu. Hay cosas que hay que discernir espiritualmente y a veces las entendés, pero son palabras inefables que no las podés explicar a otro. Yo lo entiendo, en mi ser lo entiendo, pero a veces me es difícil explicar lo que el Espíritu te dice a uno, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Para que sepamos, ¿no?, cuál es la grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿no? Es como si vos supieras, ¿no? Vieron que los chicos dicen, no, vos no me querés. Si vos supieras, ¿no? ¿Cómo lo hacés entender a un hijo que lo amás? Le hacés los fideos, le cocinás lo que a él le gusta, lo llevás, pero aún así todo, el nene piensa que vos no lo querés tanto. O querés más al hermano. Que querés más al hermano, ¿no? A veces los chicos no alcanzan a comprender cuánto los amamos. Que daríamos un brazo, que daríamos la vida por un hijo. No se dan cuenta de lo que amamos. Y a veces con Dios, mostrándonos su amor cada día, cada misericordia, las veces que nos perdonan en el día, las veces que divagamos en la mente, no teniéndolo en cuenta a Él. Y todas las veces, Señor, es amplio en perdonar, ¿no? Tardo para la ira, ¿no? Lento para la ira y grande en misericordia. No alcanzamos a entender la dimensión del amor que Dios tiene para con nosotros. Si supiéramos cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama, cuánto hace por nosotros, ya que envió a su único Hijo Jesús para que muera por nosotros, ya nos debería bastar de acá a la eternidad eso. Pero sin embargo sigue sumando cosas y nos sigue, a través de la Escritura, nos sigue enseñando cuáles son las inescrutables riquezas de Dios, ¿no? Entonces dice, la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo, el número 20, resucitándole de los muertos. Ese poder que resucita a los muertos es el que actúa en nosotros. El mismo poder que actúa en Jesucristo, no es que tuvo un poder para Jesús y para nosotros tiene otro. Tiene otro. No. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es la misma fuerza de su poder. Recuerdo una anécdota que cuenta Maradona, que fue a ver al Papa, me parece que era Juan Pablo II. Entonces dice que el Papa le trae la medallita de Dalma, bueno, la bendigo. La medallita de Janina la bendice, le trae la medallita de Claudia, la bendice y le trae una medallita para él y dice, bueno, esta es especialmente bendecida para vos. Entonces dice que Maradona se enojó, ¿no? Y le dice al traductor, pero ¿por qué no me la bendice? ¿Por qué no bendice especialmente a todos? ¿Por qué no bendice a Dalma, a Janina, a Claudia y no bendice a todos especialmente? ¿Por qué? Especialmente para mí y no para ella. ¿Se entiende? Que Dios nos bendice a todos con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Y es el mismo poder que actúa en Jesucristo, actúa en nosotros. No es que actúa un poder especial en Él.
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo dice en Jesucristo y lo dice por todos nosotros en Cristo Jesús. Todas las riquezas en gloria están en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús fuimos todos bendecidos. Con la misma bendición, con el mismo poder que actúa en Jesucristo, actúa en nosotros, ¿no? Como cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De esa manera Dios, en Cristo Jesús, nos bendijo con toda bendición espiritual porque nos da del mismo poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo lugar que nosotros, más adelante vamos a leer, que estamos sentados en Cristo. Si uno quiere estar sentado ahí, uno puede estar sentado mirando un partido y a su vez estar sentado en los lugares en Cristo, estando en paz, teniendo la mente, el alma, sabiendo que Él tiene un final dichoso, que hay un final feliz para el hombre de paz. Dice que lo sentó en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Algunos prefieren a Fernández, otros le gusta a Cristina, otros le gusta Macri, otros le gusta Putin, otros le gusta Donald Trump, ¿no? Se alinea con ese gobierno, ¿visto? ¿No? Una vez se extravía del camino. Y dice que él lo puso por sobre todo principado. Hermano, no se queje del presidente, no se queje de la política, porque Jesucristo está sentado por sobre todo principado, por sobre toda autoridad. Sobre todas las cosas está Cristo sentado y nosotros somos de Él, y para Él, y por Él. Entonces, ¿qué nos afecta a nosotros? ¿La pandemia, la no pandemia, la regla, el protocolo, el no protocolo? Él está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bendito sea Juan Manuel. Saludo a Manu. Entonces dice, no solo en este siglo, sino en el venidero. Dice que lo puso, que el nombre de Jesús, dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto, hermano, fue escrito hace 2000 años. 2000 años. Es como si yo hago un disco y digo, mi disco no solamente va a pasar los 100 años, los 1000 años, sino los 2000 años. Dentro de 2000 años la gente va a hablar del disco que grabé yo. ¿Se entiende la potencia de esta profecía? Para el que no crea que Jesucristo es el Señor, ¿cómo sabía Pablo hace 2000 años que este nombre iba a ser nombrado por sobre todo nombre, no solamente en el momento que Pablo estaba escribiendo la Escritura, sino en este siglo, hace 2000 años, que se está hablando de Jesucristo y no hay otro nombre más grande que Jesucristo? Lo sentó arriba de todo. Así que no hay por qué temer, no hay por qué quejarse, no hay por qué pelear con las autoridades, porque las autoridades están puestas por el Señor. Porque sobre el alto hay uno más alto. Y hay uno, dice, que gobierna por sobre todo, y ese es Jesucristo. Y ese es nuestro Señor. Y es el Hijo de nuestro Padre, del Dios y Padre. Se entiende que estamos respaldados completamente por el Espíritu, por el Hijo y por el Padre. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Es maravilloso, hermanos, estas palabras. No he visto dramaturgo, ni escritor, ni he leído un libro que me maraville tanto como la Biblia, que ponga palabras tan profundas, tan espirituales, tan cargadas de contenido, tan llenas de significado. Y eso ni hablar si se compran algún diccionario hebreo, algún diccionario bíblico, algún librito más que ayude a comprender la profundidad de las palabras, que muchas veces en el ir y venir de los manuscritos se pierde el sentido profundo de la palabra, ¿no? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Que ese es el misterio también, que no estaba revelado que iba a haber una iglesia, que iba a haber un cuerpo, que Dios iba a ser un solo cuerpo de todas las naciones, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, iba a ser una solo cuerpo, una iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando vemos que la gente se pelea porque Massa, porque Macri, porque Burlich,
Y son puestos menores, hermano, son puestos menores. Somos chiquilines. Acá hay uno que gobierna por sobre todas las cosas y es el que hace así para librarnos de la muerte que está afuera. No solamente la muerte de esta pandemia, sino la muerte de esta vida, que hay muchísimas causas de muerte, y la muerte eterna, que es lo más maravilloso que el Señor hizo, es darnos eternidad. Entonces dice que Él lo llena todo, ¿no? Dice, acá hay 7 escuchando. Bueno, buenísimo, gloria a Dios. Entonces es maravilloso, ya con ese Efesios 1, uno lo puede tener como lectura del mes, y leerlo, y buscar la concordancia, y buscar la referencia, y cómo era esta palabra, ¿no? Y hay, hermanos, me gustaría que se interesen, que pregunten al anciano, porque la palabra nos insta, que hablemos entre nosotros con salmos, cánticos espirituales, con toda palabra, con toda doctrina, y que estemos conectados de esa manera. Capítulo 2. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? O sea que el Señor no tomó en cuenta la condición en la que estábamos nosotros, hastiados de pecado, llenos de pecado. Dice que nos dio vida, ¿no? Ya estando muertos en delitos y en pecados, en los cuales nosotros antes caminábamos en ese pecado, nos regodeábamos en el pecado, nos reíamos cuando quedábamos tirados en el piso, no sabés cómo quedé el fin de semana, y nos burlamos de esas cosas, no sabés lo que le hice a este, porque agarré a esta chica y no sabés con esta chica, con aquel otro, que la dejé, que la pateé, que le dije, que a este que se quería hacer el vivo. O sea, nos gloriamos de cosas que ahora nos avergonzamos de tenerlas, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Acá tenemos la corriente del mundo, los enemigos del cristiano está acá. La corriente del mundo, nosotros lo teníamos en la carne estos pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera a través del mundo y a través de su espíritu, del anticristo, opera en el mundo. No crean que el mundo es naif y que el mundo los va a recibir con los brazos abiertos, porque si fueran de Dios nos escucharían. Pero el mundo no nos oye porque les gusta escuchar cosas del mundo, no les gusta escuchar cosas de la eternidad, porque le tienen miedo a la muerte, no creen y le tienen miedo. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos en la carne, estamos en la condición humana y hacemos lo que por naturaleza, porque nosotros seguimos la corriente del mundo. No se olviden que el Señor nos predestinó antes de la fundación del mundo. Fuimos vendidos al pecado. Fuimos vendidos al pecado por la transgresión de Adán. Y todos nosotros pasábamos a muerte. Pero el Señor nos redimió de la maldición, de la ley, del pecado y de la muerte. Eso es lo que trata de hacernos entender Pablo en esta carta, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Por eso es que cuando nosotros en la carne tenemos una voluntad, tenemos un deseo, hay que tamizarlo por la palabra. Si está de acuerdo con lo que Dios quiere, si va de acuerdo con lo que Dios manda, si estoy ofendiendo a alguien, si estoy lastimando a alguien, cómo, de qué manera guiarnos, para que no estemos guiados por nuestras pasiones. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ese versículo deberíamos tenerlo muy presente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando nosotros en esta condición, aún estando en pecado, el Señor nos dio vida, ¿no? Nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia son salvos. Y está hablando de la vida eterna, no es que nos dio ser participantes de esta vida eterna que no tiene principio y no tiene fin. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Uno puede estar acá sentado, ¿no?, cocinando, y estar sentado en un lugar celestial en Cristo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy sentado junto al Maestro?
porque el Espíritu me enseña mi conciencia, porque los versículos me vienen a la memoria, porque cuando algo malo quiere entrar en mi mente, yo lo contrarresto con una palabra, con un sentir que está en Cristo Jesús, ¿no? con una palabra. Entonces dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. A ver qué pone acá, seguro que es Nico. Vendidos al pecado se entiende como parte de un acuerdo de voluntades. La venta es un contrato en donde Dios permitió que las voluntades libres actúen. El dueño del pecado, Satanás, gana la salvación. Bueno, sigue más, ¿no? Sabemos después la voy a leer. Pero bueno, obviamente, vendido al pecado porque nosotros hicimos la voluntad de la carne. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros somos adoptados hijos suyos. Bueno, seguimos. Cualquier pregunta, igual hermanos, pongan ahí que después de un día, dos, nos salen los anuncios a los administradores del canal y los podemos contestar, aunque pase una semana y uno escucha el estudio y dice, che, no entendí un poco esto, ¿cómo es esto? Y nos pondremos de alguna manera en contacto para explicar si hay algún punto difícil. Hemos nacido para esto. Esto viene de Dios, no es de nosotros. El don de la enseñanza, el don del pastorado, de la exhortación, es un don y lo administramos a otros según el Señor nos da. Así que ni somos nosotros, así que no nos molesta. Dice, aún no están nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia son salvos, gratis, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy estamos sentados, pero todavía no se ve la esperanza. Tenemos esta esperanza de verlo a Él, ¿no? Pero hoy estamos sentados espiritualmente con Cristo. Estamos ahí sentados con Cristo. Pero lo va a revelar, lo va a manifestar al fin de los tiempos dónde estábamos, ¿no? Dice, entonces conoceremos como fui conocido, ¿no? Desde un lugar de afuera vamos a ver nosotros cómo nos comportábamos como niños, nos quejábamos como niños, pensábamos como niños, hasta que fuimos maduros y pensamos como un hombre espiritual. El 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque es un don de Dios, por gracia, nada te distingue. Nada de tu característica en especial te distingue para ser salvo. Puede ser que Dios nos da características que son dones para desarrollar o para ministrar a otros, pero en cuanto a la salvación, es un don que no tiene explicación. Es el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació. Así, en su soberanía, te salvo y te salvo. ¿Y qué puedo hacer yo si esto? Entonces, ¿cómo puedo hacer? No se cuestionen mucho. No se cuestionen mucho, porque en el Espíritu está la respuesta. ¿Se entiende? En el Espíritu está la respuesta, no en la razón. Aunque hay cosas que son razonables, hay otras que son ilógicas, irracionales, y solamente han de ser discernidas espiritualmente. Y eso tiene que ver con la predestinación, la presciencia y las cosas que Dios preparó de antemano para nosotros. Se entienden espiritualmente, no hay otra forma de entenderla. Es por eso que los insto a que lean la Biblia, que se llenen del Espíritu para que el Señor, ¿no?, detone la palabra justa cuando uno la necesita. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Todo lo dispuso el Señor, casi todo. Porque vamos a ver que hay cosas que nos competen a nosotros, como ser lleno del Espíritu, quitarse de nosotros toda amargura. O sea, no es que Dios hizo toda la obra, ¿no? Pero es algo compartido. Acá, como dice, vendido al pecado se entiende como parte de un acuerdo de voluntades. La venta es un contrato, ¿no? Hay dos voluntades. Uno se deja seducir y el diablo aprovecha, ¿no? Y en esta relación con el Señor puso el 99,9%, y bueno, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Acá nos dice, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu, quítense de vosotros todo ira, ahora también quítense de vosotros todo enojo, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién lo va a hacer? ¿El Señor va a mandar un rayo? No, quítatelo.
Sentate en el lugar donde estás, ¿no? Porque el Señor nos dio el Espíritu para que sepamos lo que Él nos concedió. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la mente que tenemos que tener? Cuando uno se cree que es un pobre tipo, yo no valgo para nada, o el otro, ¿no? Valgo un montón, yo no me voy a dejar pisotear. Cualquiera sea un sentimiento, tiene que estar nivelado por el Espíritu para que uno sepa quién es, de dónde viene y hacia dónde va, y que le menefregue lo que haga, desde el Papa Francisco, pasando por todos los presidentes, pasando por todos tus amigos, tus parientes, tus hijos y todo, que a vos te importe 3 rábanos, más que estar sentado con Cristo y hacer la voluntad del Padre. Para que estemos centrados en esa voluntad que es que nos amemos unos a otros, que aguantemos, que soportemos, que tengamos paciencia. Entonces dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos obras para hacer, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para que andemos. Entonces hay que preguntarse cada mañana, ¿cuál es la obra, ¿no?, que tengo que hacer? Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué comiste? Una comida tengo que hacer, dice, que haga la voluntad de mi Padre. O sea que el Señor tenía su comedido. Che, ¿y aquel por qué pecó? No, aquel no pecó, ni pecó el Padre, sino para que la gloria de Dios se vea, y él tenía que ir y sanar a esa persona, tenía que ir a visitar, tenía que esperar 2 días más para que Lázaro esté bien muerto, cosa que no quede en duda. Teníamos una obra. Y hoy estamos entregando leche, mañana será visitar a alguien, mandar una palabra de aliento, preguntar. A veces tenemos una actitud pasiva en la iglesia y Dios nos pide que seamos activos, que seamos, ¿no?, que nosotros demos el paso. Acercaos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él da la primera jugada. Cristo murió por nosotros. Nosotros venimos a Él arrepintiéndonos. El Señor nos colma de bendiciones. Uno se acerca para conocerlo mejor. Y así se va construyendo esta relación y uno va entendiendo cuáles son las obras que Dios puso de antemano para que andemos. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, ¿no? No estábamos circuncidados, éramos los incircuncisos, los malditos, los gentiles, por la llamada circuncisión hecha en la carne, ¿no? En aquel tiempo, todos los gentiles, toda la gente que no éramos judíos, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercanos por la sangre de Cristo. No es que somos parientes lejanos ahora, somos parientes cercanos del Señor. Estamos ahí, el Señor nos conoce, tiene un nombre nuevo para darnos. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, nos conoce desde el vientre de la madre, conoce todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos, y no hay nada que pueda escapar a su presencia a la luz de la palabra. Todas las cosas son expuestas, dice, a la luz de la palabra. La palabra es la que atraviesa los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del corazón, y es por eso que nosotros tenemos que tener comunión con el Padre y con el Hijo a través de su palabra. Es por eso que tenemos que ser deseosos de la leche espiritual no adulterada. Pónganse a estudiar la Biblia, agarren la Biblia. En el tiempo de la angustia, ella es mi consuelo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos reconforta. ¿Dónde vamos a buscar aliento cuando nos falte aliento, cuando nos falten las fuerzas? ¿Dónde la vamos a encontrar? Buscará la palabra, dice, y no la hallará, dice Proverbio. Entonces hay cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Vístanse con toda la armadura de Dios, dice acá en Efesios, ¿no? Que andemos en buenas obras, que crezcamos en el conocimiento, que no andemos en la vanidad de la mente, que andemos en amor, que no seamos insensatos, ¿no? Esas cosas nos corresponden a nosotros. Si bien hizo Dios toda la obra redentora, estas son buenas obras para que nos ocupemos de ver qué nos dice el Señor a nosotros. Entonces dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos, expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Nosotros somos judíos, nosotros somos el Israel de Dios. El Señor nos ha llamado su pueblo,
para que participemos de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijito? ¿Cómo está tu vida? Saludos. Entonces, Él derribó esa pared intermedia, ya no hay, como dice en otra parte, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, ¿no? Varón ni mujer. Él nos hizo uno en Cristo Jesús. ¿No? Somos parte y miembros los unos de los otros, y todos necesarios. Y mediante la cruz, dice el 16, silencio por favor, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, ¿no? El Señor lo que quiere es que entre nosotros, sus hijos, no haya enemistades. El Señor quiere limar aspereza entre nosotros y que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer, ¿no? Tener un mismo sentir a veces no quiere decir que uno haga lo mismo que el otro, ¿no? Siempre lo he explicado, ¿no? Supóngase que yo quiero servir en el diaconado y quiero hacer pizza, y fulano de tal quiere hacer ravioles, ¿no? No, que son mejor las pizzas porque los chicos no se ensucian, ¿no? Pero los ravioles alimentan más. No, pero la pizza la hacen en un rato y no hinchan la doctrina. Sí, pero los ravioles, los chicos llegan llenos y ya no hinchan. A ver, ¿cuál es el mismo sentir? El mismo sentir que queremos alimentar a los chicos, queremos servir al Señor. Entonces, en lo que hemos llegado, en lo que hemos puesto de acuerdo, sigamos una misma regla. Estemos unidos nuevamente, tratemos de coordinar, no de buscar la diferencia. Porque aquel piensa que las cosas son así y yo pienso, no, porque aquel es bastante kirchnerista y aquel es bastante macrista. No, busquemos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, porque para eso murió Cristo, ¿no? Fíjense para qué murió. Y mediante la cruz, versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que todos hemos sido bautizados en el mismo espíritu, sean judíos, libres, esclavos, chicos, grandes, varones y mujeres. Acá no hay feminismo ni machismo, por eso que nosotros a veces nos reímos de estas protestas sociales, el feminismo, el machismo, no, a los negros. Acá, hermano, da lo mismo, si sos negro, azul, amarillo, si sos varón, mujer, un niño, un grande, un viejo de 95 años, da lo mismo. Para las almas, para el Señor, son valiosas y Cristo murió por nosotros. Valen todas iguales. Así que, nos dice el 19, no sé qué hora es. Uy, no lo estamos pasando. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, no son colados, no somos colados, no es que venimos de agregado. Cuando teníamos la fiesta de los 15 años íbamos y nos colábamos. ¿Y quién te conoce? Bueno, yo soy amigo del amigo del... No somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles, no esos apóstoles que andan ahora pululeando, que andan revoleando los sacos. Apóstoles que están acá, Pablo, Juan, Pedro, Bernabé, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra que tenemos nosotros es Jesucristo. ¿En quién? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No es que ya es un templo crecido y maduro, sino que dice, ay hermano, dice, por quienes vuelvo a tener vuelvo a tener dolor de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Cristo es como algo, no es que está estático, sino que va tomando posesión de nuestra vida, va tomando, ¿no?, el lugar que nosotros le damos y vamos construyendo entre todos nosotros la pierna del Señor, el brazo del Señor, la nariz del Señor, los oídos del Señor, la boca del Señor, las caricias del Señor, los consuelos del Señor, las exhortaciones del Señor, las palabras del Señor, y todos unánime, ¿no? Belén y Cristian, Tavo, Andrés, Sebastián, Lolo, Mirta, Graciela, Anita, Camila, todos bien coordinados y trabajando. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que entre nosotros lo único que nos una sea Jesucristo.
Nosotros tenemos que estar unidos en el Espíritu del Señor, que no haya rivalidades, que no haya enemistades, derribando los argumentos, echando fuera a Satanás cada vez que quiera poner un pensamiento de iniquidad en nosotros, de maldad, de malicia, ¿no? Porque el Señor lo ve todo, el juez está a la puerta. En quien ustedes también son juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Entonces vamos ocupando el lugar que, como piedras vivas vamos ocupando el lugar que necesitamos. Y muchas veces pongo esta figura, hermanos, no se puede sacar un dintel de la puerta, se cae la casa. No puede decir una ventana, no, yo ya, ¿sabes qué? Estoy cansado para hacer ventana, ¿no? Porque tiene que correr el aire. No puede decir una persona, no, yo no quiero ser la puerta, la verdad que estoy muy ocupado y no puedo escuchar estudio. Necesitamos de la puerta, de la ventana, del ladrillo, del techo, del cuerito de la canilla hace falta para un edificio. Hacer el cuerito de la canilla piensa que no hace falta, se te llena la casa de agua. Todos somos necesarios, hermanos, y tenemos que ir edificándonos en santidad, en amor, en comunión, en el mismo espíritu, para que Dios se gloríe en nosotros, para que se manifieste a través de nosotros en nuestro alrededor. Y que la gente pueda decir, verdaderamente Dios está con esta familia porque se aman unos a otros, dan la vida unos por otros. Hermanos, se me hizo retarde, pensé que iba a leer un poco más. Pero bueno, Efesios 1 y 2, espero que quede claro. Cualquier pregunta después ponen en los comentarios y en breve le estaremos comentando. Que Dios los bendiga, hermanos. Esto es una riqueza, es algo muy rico. Se mueve se lo voy a mostrar, ¿eh? Toda una tecnología ahora tenemos, Gonzalito nos regaló esto, así que bueno. Gracias, Gonzalo, gracias a todos los hermanos. Muchos hermanos nos han cuidado. Sé que ustedes, las oraciones están con nosotros y que nos aman, así que soy testigo de que nos amamos. Acá dice María Rose. Nosotros también los amamos mucho y esperamos vencer todo obstáculo para estar juntos rápidamente, en breve, cuando el Señor lo disponga, todos juntos, unánime, cantando, alabando. Vamos a llorar ese día, Prepárense, llévense bastante pañuelo para llorar porque vamos a llorar todos. Y ni hablar el día que estemos allá en su trono, en su gloria. Ay, Señor, hermano, los amamos, bendiciones. Y bueno, seguimos la semana que viene con Efesios 3 o seguiremos con lo que el Señor disponga. Dios los bendiga. Bendiciones para todos.